Bien, hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes esta mañana. No sé si se han dado cuenta, en los últimos meses en nuestra ciudad ha habido una expresión muy fuerte de la ira, del enojo. No sé si has visto estas noticias de cómo en nuestra ciudad, estas son situaciones en nuestra ciudad, no es al otro lado del país ni mucho menos, de cómo las personas le han llamado este tiempo, ¿no? Algo así como una psicosis de enojo, y la gente se pelea en la calle por cualquier cosa, porque si alguien se les atravesó, ¿sí vieron este tipo de noticias meses atrás? Hay estas situaciones de una muestra explícita de nuestra sociedad, de este sentimiento, de esta emoción que tiene que ver con la ira. Y es interesante pensar en eso. No sé si lo has pensado, pero es curioso, ¿no? Pensar en cómo llegamos a este punto, de que en plena vía pública se bajan de los carros para darse de golpes y para no razonar ninguna cosa. Y la única explicación es de que al final tiene que ver con este hecho de que las emociones como la ira rebasa muchas veces la razón, y entonces la gente se golpea en la calle, y entonces lamentablemente estamos viviendo esas situaciones, y es fácil criticar a estas personas, es fácil para mí condenar estos actos, pero la verdad es de que a lo mejor tú y yo no nos peleamos en la calle, pero seguimos teniendo algunos problemas con el enojo. ¿Y qué tal cuando nos molestamos con nuestra esposa y decimos cosas que no tenemos que decir? Cuando nos molestamos con nuestros hijos, cuando alguien nos hace algo. Y entonces creo que la pregunta tiene que ver para ti y para mí: ¿cómo manejamos el enojo? ¿Cómo manejas el enojo en tu ira? En tu vida, más bien, ¿cómo manejas la ira en tu vida? ¿Cómo es que lo manejas? Y nuevamente, a veces es algo que no pensamos, ¿sabes? En ocasiones consideramos que las emociones están separadas de lo espiritual, de lo que Dios quiere enseñarnos, y entonces se vuelve interesante pensar en eso. De hecho, es algo cultural. Las personas hemos reprimido nuestras emociones y hemos puesto por encima la razón, y queremos ser más racionales, más que emocionales o sentimentales. Y es lo mismo en la iglesia. Queremos ser espirituales según nosotros y reprimimos nuestras emociones, pero se vuelve interesante considerar cómo es que tú y yo estamos manejando nuestras emociones. Y por eso me parece interesante seguir con este tema acerca de las emociones. Y déjame volver a aclarar un punto nada más para estar en la misma sintonía. Sabes, hablar de este tema no lo quiero manejar, ni me gustaría que lo entendiera simplemente desde un punto psicológico y decir, es que en la iglesia no hablamos temas espirituales, estamos hablando de las emociones. Sabes, porque yo no soy psicólogo, para empezar. Yo no podría darte un punto de vista profesional acerca de eso. No soy un psicólogo, no soy un psiquiatra para hablar de estos temas, pero sabes, sí quiero hablarte de las emociones desde el punto de vista a partir de la palabra de Dios, a partir del Evangelio. Y entonces, sabes, la idea otra vez no se trata simplemente de aprender a manejar nuestras emociones y volvernos mejores personas y volvernos mejores ciudadanos que no se pelean en la calle. Sabes, esa no es la idea. La idea es que tú y yo podamos aprender de Jesús, cómo Él manejó sus emociones. De este Jesús, cuando pensamos en Jesús y te preguntas, ¿quién es Jesús? Bueno, sabes, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es ese Dios encarnado que vino a esta tierra, tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío y se identificó humanamente con nosotros, y también tenía este sentido de emociones en su vida.
Él es el Redentor. Jesús es ese Dios encarnado, Redentor de la humanidad entera, que subió a una cruz, murió, derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él. La desconexión que sucedió en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, sabes, Jesucristo vino y la solucionó con su propia vida. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre, nos da la oportunidad para que tú y yo podamos volver a conectar con Dios, tener una relación con Él y conocerle tal y como Él es. Y sabes, este Jesucristo, este Jesús Redentor, Salvador, ahora Él está sentado a la diestra del Padre, porque no se quedó ahí en esa tumba, sino que la Biblia nos enseña que Jesucristo resucitó y al tercer día venció a la muerte y al pecado, y ahora está allá sentado en el trono, a la diestra del Padre, y es un abogado. Es intermediario entre Dios y nosotros. Y entonces, sabes, es increíble pensar en este Jesucristo, en este Jesús que vivió y estuvo en esta tierra como un hombre, siendo Dios, pero vivió como un hombre. Y entonces, sabes, Él mostró emociones. Y aquellos que hemos recibido su regalo de salvación, aquellos que hemos decidido hacer de este Jesucristo el Señor y Rey de la vida, sabes, nuestra meta en la vida es ser como Él. Ese es el punto, ese es el centro de la iglesia, de venir a la iglesia. Ese sería el punto de ser un seguidor de Jesús. No se trata de religión, no se trata simplemente de soy cristiano porque hago estas cosas y dejé de decir malas palabras. Ya antes me emborrachaba y ahora ya no me emborracho. Y qué bueno que no digas malas palabras y qué bueno que no te emborraches más. Pero sabes, de eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de una relación con este Jesucristo que cambia y transforma la vida desde adentro. Y ahora, ¿sabes? No se trata simplemente de cambiar conducta, sino que se trata de que en medio de mi relación con Jesús, yo soy como Él. Yo me parezco cada vez a Él. Y entonces, ¿sabes? Cuando veo cómo Jesús mostró sus emociones, mi punto en estos mensajes es que tú y yo aprendamos de Jesús y nuestras emociones se basen en cómo Jesús manejó, cómo Jesús afrontó, cómo manifestó sus emociones en este mundo, y de esa manera tú y yo cada vez seamos más parecidos a Jesús. Y déjame insistir, nunca mi intención sería que simplemente aprendamos a manejar emociones para ser una mejor persona. Y si eso sucede, será muy bueno. Pero si aprendes de Jesús y si eres como Él, sabes, no solamente será bueno, será extraordinario. Y tu vida será extraordinaria, no simplemente será mejor. Y sabes, cuando pienso en este Jesús Redentor, Salvador, cuando pienso en este Jesús, en este Dios encarnado, mostrando sus emociones en este mundo, es interesante que puedes darte cuenta que Jesús también se enojó. Y es contrario a la imagen de Jesús. Porque siempre que pensamos en Jesús, obviamente pensamos en este Jesús amoroso, en este Jesús compasivo, en este Jesús lleno de gracia. Y hasta las imágenes se presenta a Jesús así, ¿no es cierto? Y no es que sea una mentira, pero mi punto es que olvidamos esta emoción y a veces la suprimimos y quisiéramos quitarla de la Biblia, pero la verdad es que Jesús también se enojó. Sin embargo, Jesús, cuando se enojó, la gran diferencia es que Él lo hizo de una manera que honraba a Dios. Y por eso hoy quiero que hablemos acerca de la ira. Y si este mensaje tuviera un título, sería Enójate como Jesús, enojados como Jesús. Así que quiero que tú y yo pensemos en esta emoción que tiene que ver con el enojo. Y la primera cosa que pienso cuando considero esta emoción de la ira, del enojo, la primera pregunta que viene a mi mente ¿es pecado enojarnos? ¿Es pecado el que tú y yo nos enojemos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Es decir, cuando tú y yo nos enojamos, Dios se desilusiona de nosotros, Dios se enoja con nosotros porque quebrantamos su ley, o es pecado cuando tú y yo nos enojamos por algunas cosas y entonces Dios también se enoja con nosotros y Dios también puede castigarnos.
¿Tiene sentido el decir, no, no te enojes porque si te enojas es pecado? ¿Sabes? La realidad de las cosas, y muy claramente puedo decirte que el enojarnos, el estar enojados no es un pecado. Otra vez porque Jesús se enojó. Pero hay este punto, esta línea delgada en cómo Jesús se enojó y cómo tú y yo nos enojamos. El punto es que la ira, el enojo, muy rápidamente nos puede llevar a ti y a mí a pecar. Y por eso la palabra de Dios nos llama y nos invita a que cuando nos enojemos no pequemos. Y entonces Efesios 4, el versículo 26 y 27 dice, enójense, pero no pequen. Reconcílense antes del que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Y mira, aquí está la respuesta. ¿Es pecado enojarnos? No, no es pecado que te enojes. Otra vez Jesús se enojó, pero ten cuidado, y por eso el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso le está diciendo eso, enójense, y casi es un permiso, enójense. Dios puso esa emoción en ti y en mí y no la podemos suprimir. Pero entonces hace la aclaración, pero no pequen. Porque este es el punto, ¿sabes? La mayoría de las personas, y casi puedo decir el 100% de las personas, enojados, decimos cosas que no deberíamos de decir, tenemos pensamientos que no deberíamos de tener y hacemos cosas que nunca deberíamos de hacer cuando estamos enojados. Y de hecho ya lo llevamos a nivel de una excusa. Y si te ofendo es, pues me hiciste enojar. ¿Qué le dices a tu esposa cuando la maltratas? Pues es que no me hagas enojar. O a tus hijos, es que no me hagan enojar. Si me hacen enojar grito y digo malas palabras y golpeo y azoto las puertas, pero si no me haces enojar, entonces pues no pasa nada. Ese es el punto. Y es lo que la palabra de Dios dice, enójense pero no pequen, es decir, tengan cuidado. Y entonces en tu ira no permitas que tu enojo te lleve a pecar. Y luego dice, reconcíliense. Es decir, no permitas que en medio de tu enojo hay amargura. Y es otra de las cosas que está en medio de nuestra vida, ¿no es cierto? Nos enojamos y el paso siguiente es la amargura. Estoy enojado con fulano de tal, estoy enojado con mi esposa, y entonces comenzamos con esta amargura en el corazón. Y ya todo lo que hace me molesta, ya todo lo que dice me molesta, y entonces esa persona con la que estoy enojado, estoy albergando, estoy poniendo esa amargura en mi corazón. Y por eso dice que no se ponga, que no pase un día en que dure tu enojo. Arréglalo, soluciónalo. Y hay una muy fuerte razón, y dice, y no den lugar al diablo. ¿Sabes? Este es el problema cuando tú y yo nos enojamos, que nos enojamos, dejamos que el pecado entre, y entonces albergamos, dejamos en nuestro corazón que haya amargura. Y lo siguiente es que, ¿sabes? Satanás tiene un punto de apoyo en medio de nuestras vidas y en medio de nuestras relaciones. Y es interesante. Dice, no den lugar al diablo. Esta palabra lugar tiene que ver con habitar, y es casi decirnos, no dejes que el diablo habite en medio de tus relaciones. Y sabes, este es el punto, y me parece que esta es la razón por la cual muchos matrimonios hoy están luchando, porque han dado lugar al diablo. Han dado lugar a que el enojo no se solucione, y entonces ahí está la amargura, y esa es la razón por qué tantas amistades están sufriendo, porque hay algo que sucedió y hay enojo y hay esta amargura en el corazón. Y otra vez, ¿sabes? El punto no es que tú y yo nos enojemos o no. El punto es que tú y yo aprendamos a manejar la ira. Y entonces, ¿sabes? El punto es que si tú y yo no tenemos cuidado en cómo manejamos nuestra emoción de la ira, del coraje, ¿sabes? Eso podría comprometer de alguna manera, para empezar, nuestro testimonio. Si te dices un hijo de Dios, si te dices un discípulo de Jesús,
Y luego eres esa persona que enojado dijo cosas, que enojado maltrata a las personas, que tiene amargura en su corazón por el enojo que tiene contra otra persona. Entonces, ¿sabes? Lo primero que comprometemos es nuestro testimonio cuando queremos marcar una diferencia. Entonces, pues, será difícil. ¿Cómo le dirás a las personas acerca del amor de Jesús si tú eres esa persona que no sabe manejar la ira en tu vida? Y obviamente, ¿sabes? Cuando tú y yo no tenemos cuidado con el enojo, va a destruir nuestras relaciones. Y lo más triste es que estaremos dándole lugar al diablo en medio de nuestras relaciones. Y entonces hoy quiero que hablemos acerca del enojo. Y para esto déjame llevarte al capítulo 21 de Mateo. Y este es un momento épico de Jesús. Es un momento en que Jesús muestra esta emoción del enojo. Y déjame darte el contexto, déjame platicarte qué es lo que está sucediendo. Jesús estaba en Jerusalén justo antes de una fiesta judía llamada la Pascua, y esta era una fiesta que se celebraba por los judíos, y entonces se reunían todos los judíos en Jerusalén para celebrar esta fiesta llamada Pascua. Y el motivo de la Pascua era realizar algunos sacrificios y celebrar y ver cómo Dios perdonaba o pasaba por alto el pecado del pueblo. Un historiador llamado Josefo, un historiador judío, dice que normalmente en Jerusalén podrían reunirse unas 40,000 personas más o menos. Imagínate una pequeña ciudad, 40,000 personas juntas, y todos ahí para celebrar esta fiesta especial para los judíos. Y entonces, ¿sabes? Jesús está ahí. Una semana antes de que Jesús fuera a sufrir en la cruz. Jesús lo sabía, Jesús sabía que le quedaba solamente una semana de vida. Y entonces, ¿sabes? Jesús está en medio de esta fiesta, Jesús está en medio de eso. Y lo que vio Jesús en esa ocasión en el templo rompió el corazón y lo hizo enojar. Vio una enorme codicia, vio una gran hipocresía, vio un gran abuso y un mal uso de la casa de Dios. Y en su justa ira, Dios se enojó, pero no permitió que el pecado pudiera mostrarse en él. Y entonces, ¿sabes? Dice la Biblia que Jesús volteó una mesa, volteó las mesas. Y si estás ahí, el versículo 12 y 13, para no platicártelo, dice de la siguiente manera. Dice que al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Pero nota el siguiente versículo, porque parece que está fuera de la narración. Y dice que en medio de que Jesús está volteando mesas y corriendo gente, Mateo dice que mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y los sanó. Y entonces, ¿sabes? Es interesante lo que está sucediendo. Me gusta imaginármelo, me gusta imaginar cómo estaba pasando esa situación. Y entonces, ¿sabes? Déjame nomás decirte algo. Este mensaje se vuelve un poco peligroso para mí, el no poder comunicar o decirles de una manera clara qué es lo que está sucediendo aquí. Jesús está enojado, pero ¿sabes? Jesús nunca se caracterizó por su ira. Jesús nunca fue su característica. Es decir, Mateo no está diciendo: ay, Jesús volvió a voltear una mesa, como en la semana ya llevaba como 5 veces que se enojaba y volteaba mesas y gritaba. No se trata de eso. Jesús nunca se reconoció o se caracterizó por su ira. De hecho, lo que caracterizaba a Jesús
Por lo que Jesús es conocido sin lugar a dudas era por su amor y no por su ira. Ese amor de Jesús por los marginados, y ese Jesús que tocaba leprosos y que perdonaba a los más viles pecadores. Por eso Jesús se conocía, esa era la característica de Jesús. Sin embargo, ¿sabes? Hoy quiero mostrarte a este Jesús enojado, pero me parece que su ejemplo es extraordinario de cómo manejar el enojo en ti y en mí. Y entonces, sabes, a través de este pasaje, déjame contarte 3 cosas que me parecen muy prácticas que Jesús enseña de cómo manejar la ira. Y la primera de ellas es que, sabes, Jesús estaba enojado, pero nota el motivo por el cual estaba enojado. Jesús estaba enojado por aquellos que eran maltratados. Jesús no estaba enojado por lo que otras personas le hicieron. Y eso se vuelve interesante. Fíjate en esto, Jesús no estaba ofendido porque alguien le hubiera dicho algo a él, o alguien le hubiera hecho o hubiera dicho algo a él. Jesús está enojado, pero por la injusticia de aquellas personas que estaban haciendo las cosas mal. Y entonces, ¿sabes? Esto marca una enorme diferencia de cómo tú y yo manejamos el enojo. Jesús, para empezar, ¿sabes? No estaba enojado por lo que alguien le hubiera hecho a él. Su enojo provenía de lo que alguien más estaba sufriendo, por el maltrato de alguien más. Y mira, y otra vez, Jesús tenía motivos suficientes para enojarse. ¿Qué pensarías si te preguntaran, ¿Jesús fue criticado alguna vez? ¿Qué piensas? ¿Fue criticado Jesús? Sí. ¿Alguna vez alguien maltrató a Jesús? Sí. ¿Alguna vez Jesús fue abandonado por sus amigos? ¿Fue traicionado por alguno de ellos? Sí. Jesús tenía motivos suficientes como para enojarse por las cosas que le habían hecho a él. Pero nuevamente, nota esto, Jesús. De hecho, en los evangelios nunca encontrarás un Jesús enojado por algo que le hubieran hecho a él. Nunca encontrarás a Jesús enojado con Judas por haberlo traicionado. Nunca lo vas a encontrar enojado con Pedro por traicionarlo y negarlo 3 veces, tampoco. Y esto es increíble. ¿Sabes? Jesús no se enojaba por las cosas que le hicieran a él. Se enojaba, y en este punto él está enojado por lo que le está sucediendo a otras personas. Sería interesante que tú y yo hiciéramos una auditoría del enojo. Y comenzar con algo tan sencillo, preguntándote, ¿qué es lo que te hace enojar? ¿Qué es lo que se te hace enojar? Estoy seguro que si lo piensas, todo tiene que ver con nosotros. Me hace enojar que las personas hablen mal de mí. Me enoja cuando alguien hace un chisme de mi persona. Claro que me enoja. Me enoja cuando alguien me ofende. Obviamente, si alguien me dice algo ofensivo, me voy a enojar. ¿Te das cuenta? Todo se centra en nosotros, las cosas. Nuestro enojo proviene precisamente de situaciones que nos dañan a nosotros. Obviamente, si alguien ofende, si alguien daña a mi familia, me va a hacer enojar. Pero tiene que ver conmigo. Ahora, déjame decirte algo. Obviamente, ¿no? Si alguien me ofende, si alguien hace un chisme sobre mí, obviamente me voy a sentir mal. Obviamente me va a hacer enojar. Pero nuevamente, el punto es, no permitas que tu enojo te lleve a pecar. ¿Y sabes cuál es la salida? Cuando alguien nos ofende, la salida se llama perdón. Esa es la puerta de salida de la ira, el que tú y yo podamos perdonar a otros, porque al final, sabes, tú y yo
somos llamados no a vengarnos por lo que nos hacen. Dios es bien claro y Él dice, mía es la venganza. Tú y yo no estamos llamados a vengarnos, al contrario, el llamado para los hijos de Dios es no para odiar a las personas, sino para amar a nuestros enemigos, y eso es tremendo, ¿no? Nuestro llamado es para bendecir y perdonar y amar aún a los que nos hacen daño. Y entonces, ¿sabes? Mi pregunta siempre es, ¿y cómo le hago? ¿Cómo perdono cuando alguien me ofende? Digo, lo puedo predicar muy bien desde el púlpito y se oye bonito, pero en la práctica, al igual que a ti, yo sé que nos cuesta mucho perdonar cuando alguien nos ha ofendido. Y entonces cuando le pregunto a Dios, Dios, ¿cómo se le hace? La verdad, no quiero perdonar a esa persona que está hablando mal de mí. De verdad, no tengo la mínima intención. De hecho, mi corazón ahorita está buscando cómo vengarme y cómo hacerle daño a esa persona. Y a veces hasta muy espiritualmente oro para que le vaya mal a esas personas. Y otras veces te he dicho, me encantan esos salmos donde David habla y le dice, Dios, túmbale los dientes, y eso me emociona cuando estoy enojado y hago mías esas oraciones. Y Dios, que mis enemigos perezcan así, que yo los vea. Pero el punto es que, sabes, Dios nos llama a perdonar. Y la única salida para la ira se llama perdón. Y cuando le pregunto a Dios, ¿y cómo se le hace? ¿Cómo perdono? Sabes, muchas veces Dios, su respuesta para mí acerca de cómo perdonar es recordarme que tú y yo somos llamados a perdonar como Cristo nos perdonó. No sé tú, pero yo he hecho suficientes maldades con Dios. No sé tú, pero Dios me ha perdonado bastante. Me he equivocado muchas veces y muchas veces otras las he hecho adrede. Y Dios me ha perdonado. Y cuando escucho de Dios decir, perdona como yo te perdoné, entonces, ¿sabes? Se acaba todo mi argumento. Perdonen como Dios les perdonó. Y Dios me perdonó cosas que más graves que las que me han hecho a mí, ofensas más fuertes. Y entonces es cuando tengo que doblar mi orgullo y decir, sabes, gracias Dios, gracias por hacerme entender esa verdad. Sabes, el perdón es la salida a nuestro enojo. Pero nuevamente, déjame volver a esta historia y recordar que Jesús, ¿sabes? No estaba enojado por lo que la gente le había hecho a Él. No estaba enojado con un grupo de personas. Tenemos que conocer los detalles de la historia para entender el enojo de Jesús, el maltrato que le hacían a las personas, lo que estaba sucediendo. La fiesta de la Pascua tenía que ver con sacrificios. Y entonces todos se reunían en el templo. Y obviamente muchas personas no podían viajar a los animales, por ejemplo, para ofrecer un sacrificio. Y tenían que comprarlo ahí. Y de hecho había una moneda especial porque dice que había cambistas, es decir, llegaba la gente de otros lugares al templo donde estaban los cambistas, y entonces ellos tenían que cambiar su dinero por una moneda especial para poder comprar lo que había en el templo y ofrecer sus sacrificios. Y entonces tú y yo sabemos cómo funciona, ¿no? Si viajas a algún lugar o vas y compras dólares, obviamente te los van a dar un poco más caros. Y uno dice, pues es justo, es el negocio de la persona que arriesga su vida para mantener dólares ahí y todo eso, ¿no? Pero hay un porcentaje que entra pues está bien, es justo, es un tipo de cambio, va a haber una transacción y obviamente me va a costar.
Pero el punto es que estos cambistas lo hacían de una manera exagerada. Y entonces el tipo de cambio era terrible. Y era como si ahorita tú fueras a cambiar $1 y te dijeran, bueno, pues los dólares cuestan 50 pesos. ¿Qué dirías tú? Espérate, ¿no es cierto? Bueno, pues aquí eso cuesta. Y luego a las personas que vendían los animales para los sacrificios, el sacrificio más sencillo que una persona humilde podía hacer eran 2 palomas. Y entonces algunos historiadores como Josefo dicen que en el templo, en ese momento, unas palomas que afuera te podrían costar, no sé, $1, en el templo te los vendían a 8 o 10 pesos el par de palomas. O sea, era desproporcionado. Es como cuando vas a un circo, ¿no? O a un evento, a un concierto. Puedes comprar un refresco en el Oxxo a 10 pesos, pero dentro del evento te cuesta 50, 60 pesos el mismo refresco, ¿no es cierto? Le dan un supervalor. Bueno, eso era lo que estaba sucediendo. Y el coraje de Jesús era que entonces, ¿sabes? Los que menos tenían, que llegaban a Jerusalén con una intención de acercarse a Dios, de ofrecer su sacrificio y tener este tiempo de encuentro con este Dios, el Creador, que en ese momento, antes de que Jesús muriera, era algo necesario para su relación con Dios, este tipo de sacrificios. ¿Sabes? Eran bloqueados y entonces muchas personas no tenían la capacidad económica para poder pagar todo eso. Y entonces por eso Jesús está bien molesto. Y entonces por eso Jesús agarra las mesas y las voltea y empieza a correr a los cambistas otra vez. No por lo que le hacían a él, sino porque todo lo que estos hombres hacían en la iglesia, en el templo, alejaba a las personas de Dios. Y entonces, ¿sabes? Aquí hay otro punto interesante. Jesús volteó las mesas, pero no a las personas. Un predicador, Albert Tate, ilustra esto y dice algo que me impactó y es un punto muy interesante. ¿Sabes? Cuando Jesús se enojó, volteó las mesas, pero no a las personas. Y esto es increíble otra vez de Jesús. Jesús está enojado, pero está enojado por la injusticia, está enojado por lo que representa todo ese sistema de maldad que estaba en el templo. Y entonces dice Albert Tate que cuando Jesús voltea estas mesas es como si estuviera volteando, es como si estuviera destruyendo el sistema de injusticia que había en medio del templo, que impedía que las personas se acercaran a Dios. Y entonces, ¿sabes? El enojo de Jesús no fue en contra de las personas, fue en contra del sistema, fue en contra de la situación, fue en contra de lo que alejaba a las personas de Jesús, lo que alejaba a las personas de Dios. Y entonces, ¿sabes? Albert Tate dice que muchas veces nosotros no volteamos las mesas, es decir, no destruimos los sistemas de injusticia porque estamos sentados muy cómodamente en esas mesas. Y vemos las injusticias y no nos enojan. Y vemos la injusticia y la maldad en el mundo y la corrupción que hay y no nos enoja. Y este predicador dice, ¿no será porque estábamos muy cómodos, sentados en la misma mesa, viviendo el sistema de maldad que hay y lo dejamos pasar? ¿Sabes? Jesús, otra vez, estaba enojado por la situación que había. Y entonces, ¿sabes? Tú y yo tenemos que tener cuidado con esto, porque en nuestro enojo es muy fácil atacar a las personas y no a los sistemas y no a las injusticias. Y la tomamos en contra de las personas, lo tomamos personal. Vivimos tiempos en que, ¿sabes? Vivimos en un mundo, en una cultura muy dividida. Me parece que hoy más que nunca tú y yo tenemos que tener cuidado, porque muchas veces cuando pensamos tener la razón, cuando tú y yo consideramos tener la razón, es fácil irnos en contra de las personas. Y es bien triste eso. Y hoy en medio de una división política tan fuerte en nuestro país, en medio de una división política, una división de ideas en nuestro país,
Es fácil considerar que yo tengo la razón. Y entonces, cuando tú y yo tenemos la razón, es fácil ir en contra de las personas. Pero déjame decirte algo, nuestro objetivo como seguidores de Jesús no es tener la razón. Y aún pudiéramos hablar de puntos teológicos y la gente dice tener su punto de vista y tener la razón en puntos teológicos y va y ataca iglesias y va y ataca personas y los destruyen. Pero sabes, nuestro objetivo como cristianos, como hijos de Dios, no es tener la razón. Nuestro objetivo como servidores, como cristianos, como seguidores de Jesús, es mostrarnos siempre con amor. Porque sabes, si hay algo que a Dios le importa, son las personas. Y entonces Jesús voltea las mesas. Pero no dañó, no golpeó a las personas. ¿Te das cuenta? Yo tengo que aprender eso porque, sabes, cuando me enojo, mi objetivo son las personas. El que me hizo enojar. Pero Jesús no se fue en contra de las personas. Jesús se va en contra del sistema y de lo que está pasando. Y entonces, déjame terminar con este último punto. ¿Sabes? La tercera cosa que veo es que tú y yo podemos notar que cuando Jesús se enojó, aún en medio de eso, amó y sanó a los que sufrían. Por eso quise hacer hincapié en ese versículo que parece como que hay un corte de la historia o como que está ahí fuera de lugar. Porque está diciendo que Jesús está bien enojado, Jesús está volteando mesas, Jesús está corriendo, pero luego Mateo pone este mensaje, dice, y mientras Jesús estaba en el templo, sanaba, ayudaba, bendecía. Y este es mi punto, ¿sabes? Mateo quería asegurarse de que tú y yo entendiéramos que en medio del enojo de Jesús, en medio del enojo del Hijo de Dios encarnado, Él seguía bendiciendo. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús y fueron sanados. ¿Sabes? Cada vez en la Biblia, cuando encuentres la ira de Dios, cuando encuentres a este Jesús enojado de una manera justa, siempre lo vas a ver ayudando a los demás. Y en lo que los músicos pasan, déjame terminar con esto. ¿Sabes? Hoy vivimos en una cultura de la cancelación y el enojo se muestra con la cancelación. ¿Te has dado cuenta de eso? Y entonces en las redes sociales se usa este lenguaje de la cancelación, ¿no? Te enojas con alguien y hay que cancelarlo, es decir, ya nada de lo que él diga, nada de lo que él presente es bueno, no lo vea nadie. Y es lo mismo en los ambientes cristianos. Si un pastor cae en pecado, lo cancelamos. No lea sus libros, no vea sus mensajes porque fue un mal pastor. Y hay esta cultura de cancelación, de esas cosas que nos hacen enojar, y entonces cancelamos a las personas y no queremos saber nada más de esas personas porque nos hicieron enojar, porque hicieron algo mal. Y alguien pudo haber tenido una trayectoria de 20 años perfecta, pero un paso en falso, una mala declaración, una caída pecaminosa, y es cancelado. Porque nos hace enojar. Pero sabes, este Jesús, piénsalo por un minuto. Aquellos que lastimaron a Jesús, y te daré una lista corta, ¿no? Poncio Pilato agredió a Jesús. Herodes, Judas, Pedro, todas esas personas, los soldados romanos, lo hirieron, lo traicionaron. Jesús pudo haberse enojado mucho con esas personas, pero, ¿sabes? Jesús no se enojó.
y no los canceló. Y hoy me sorprende escuchar esa cultura de cancelación aún otra vez en medio de nuestros ambientes cristianos. Y por defensa a veces de nuestras doctrinas, cancelamos a las personas. Y pastores que pudieron tener grandes trayectorias de fidelidad y buenos ministerios, pero ahora están cancelados porque cayeron en pecado. Y es cierto, no son perfectos. Pero este es mi punto, ¿sabes? El hecho de que tú y yo nos equivoquemos, el hecho de que tú y yo fallemos, el hecho de que tú y yo caigamos, no significa que estemos cancelados. Y me encanta pensar en este Jesús que, sabes, Él tendría todo para cancelarme, pero para cancelarte a ti también, por lo que le hemos hecho, por las ofensas que le hemos hecho. Pero sabes, el Jesús de la Biblia es este Jesús que no cancela, sino que recibe y acepta. Porque otra vez, sabes, el hecho de que tú y yo nos equivoquemos no da la razón, no significa de que tú y yo seamos cancelados. Y sabes, me parece que la razón por la cual tú y yo batallamos tanto con el enojo es porque no hemos experimentado la gracia y el perdón de Dios en nuestra vida. Y me parece que tú y yo somos tan prontos a juzgar y tan prontos a condenar porque no hemos recibido esa gracia y esa misericordia y no la hemos disfrutado. Sabes, el apóstol Pablo lo dijo de una manera grandiosa allá en el libro de Corintios, en Colosenses, perdón. El apóstol escribió: porque Dios perdonó todos nuestros pecados. Él canceló, no a las personas, no al pecador, dice, Él canceló el registro de los cargos que estaban contra nosotros y lo quitó clavándolo en la cruz. Y de esta manera desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales, y Él los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sabes? Lo que Jesús canceló fue nuestros pecados, no nos canceló a nosotros. Mi querido hermano, ¿sabes? Si no has experimentado y no has vivido la gracia y la misericordia de Dios, vivirás enojado con todo mundo. Yo quiero invitarte a que puedas disfrutar y vivir esta enorme gracia. Dios canceló nuestros pecados, somos perdonados, no nos canceló a nosotros. Y aquel que tenía ira, no contra las personas, sino contra el pecado, porque la ira de Dios no era contra las personas, sino contra el pecado. ¿Sabes? Dios tomó el pecado, lo clavó en la cruz, lo canceló. Y en esa gracia tú y yo podemos vivir con libertad. Va a haber muchas veces que nos enojemos. Va a haber muchas veces que te enojes, es cierto. Pero al menos oro porque nos enojemos como Jesús. Enójate no por lo que la gente te haga a ti. Enójate por las injusticias. Enójate por las injusticias que se hacen a los que menos tienen. Enójate por el dolor de las personas que sufren. Enójate, enfurécete por la corrupción y la maldad que hay en nuestro mundo. Nunca en contra de las personas, siempre en contra de los sistemas que están mal. Enojémonos como Jesús y que nuestro enojo resulte en bendición para los demás.